Bienvenido, Francisco. Muchas gracias por estar aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias también por la invitación a ambos. Bueno, pues ya vimos más o menos tu hoja de vida. Vamos a entrar, como nuestro título nos hace honor, sin rodeos. Y debo de preguntarte, desde tu llegada a la Superintendencia de Pensiones, ¿cuál ha sido tu propósito principal y qué te has encontrado? Bien, muchísimas gracias por permitirme la oportunidad de poder explicar un poquito sobre el sistema dominicano de pensiones. Primero, creo que no es un secreto que muchas personas desconocen de cómo funciona el sistema dominicano. Y eso se debe principal a que el sistema recién tiene 22, 23 años hoy. Entonces, por esa razón, muchas personas todavía aún no conocen cómo funciona. Y creo que el principal reto y el principal, lo que no hemos colocado y hemos puesto como objetivo principal, es que nosotros podamos educar a la población dominicana de cómo funciona. Y rápidamente podemos explicar de una forma muy coloquial, y es algo que hemos utilizado mucho, es que el sistema dominicano de pensiones funciona como si fuera un gran tinaco de agua, donde tiene 3 mangueras para poder llenar agua. Esa agua, dinero, es el dinero que tú vas a utilizar en el futuro, y por eso quieres acumular agua. ¿Y cuáles son esas mangueras? Bueno, la manguera principal es la manguera de tu empleador, o sea, diga quién sea tu patrono, por quien tú trabajas. Tiene que estar trabajando de manera formal para poder estar acumulando esa agua. Ese quizás es uno de los principales escollos, que tiene que estar trabajando de manera formal. Entonces, la primera manguera es tu trabajador, tú contribuyes, pero lo que más llena el tinaco del agua es la administración que se hace con ese dinero, que es la administración de los fondos de pensiones, las AFP, que son las que utilizan ese dinero de manera para hacer inversiones, y con esas inversiones genera una rentabilidad. Para ponerte un ejemplo, de cada tinaco que tenemos cada uno de nosotros, en promedio, más del 50% del agua, dinero que está acumulado en el tinaco, viene por las administraciones de fondos de pensiones, por el rendimiento que ha generado ese dinero en el tiempo. Entonces, por esa razón, es muy importante entender cuánto coloca cada quien y qué eso. O sea, vamos a poner de cada 10 pesos que tú echas al tinaco, 7 lo pone tu empleador y tú pones menos de 3. O sea que también es una relación muy importante de que la gente entiende que cuando está trabajando de manera formal, cuando trabaja de manera formal, este beneficio que le da el empleador hacia ese ahorro nacional, que es un ahorro individual de cada quien, tu cuenta es tuya, es independiente de todos nosotros, o sea, cada cuenta es individual, por ende depende de ti mismo el ahorro que tengas para poder pensionarte a futuro. ¿Y cuándo te pensionas? Bueno, te pensionas después que tengas 360 cotizaciones, o sea, que eras 360 aportes en el fondo. Eso equivale más o menos a 30 años de aporte. Eso quiere decir que una persona que empieza a trabajar a los 18 años, ya a los 48 años tiene suficiente para pensionarse. Y eso no quiere decir que va a dejar de trabajar a los 48. Si empezó a trabajar a los 18, si empieza a trabajar a los 20, a los 50, ya tiene suficiente, pero no quiere decir que va a trabajar a los 50, que tiene que dejar de trabajar a los 50. Y la edad de retiro en la República Dominicana es de 60 años de edad. O sea que tendría que tener 60 años de edad y más de 360 cotizaciones para tener una buena acumulación en el fondo. ¿Quiere decir que si no lo logro no tengo forma de pensionarme? No, eso no quiere decir eso. Lo que sí quiere decir es que el cálculo para el cual está diseñado el sistema es que 30 años de aporte continuo, consistente, y mientras más temprano más mejor, porque te da más tiempo para poder invertir. Entonces, por esa razón es que nosotros confiamos en el sistema, entendemos que es un sistema muy bien diseñado, pero tenemos grandes retos todavía por superar. Yo me imagino que Robinson tiene que hacerte una pregunta de lo que tú acabas de explicar. No solamente eso, Patricia, quiero saludar de verdad y agradecer a Francisco, que vino aquí a Santiago a darnos este banquete de entrevista, que Francisco es un speaker, como yo le digo, y de verdad que he visto y le he dado seguimiento a la gestión del superintendente de pensiones. Y nosotros, en el mismo congreso al que pertenezco, hemos aprendido bastante viendo las explicaciones de Francisco Torres, porque el tema de las pensiones es un tema que la gente no lo profundiza y simplemente se manejó con el vox populi. Recuerda de un legislador que siempre hablaba de devolverle el dinero a la gente por el tema del populismo. Pero yo tengo una pregunta, Francisco, que tiene que ver con lo que pasó antes del 2001. Bueno, se aprueba la ley en el 2001
se comienza a cotizar en el 2003, me parece. Así ¿Qué es. qué pasa con esas personas que laboraban? Y creo que había un régimen que era el de seguro social antes del 2003. Bien. Había un grupo de personas que ya, como tú bien dices, tenía ya derechos adquiridos. Entonces, como entra el nuevo sistema, a algunas personas se le dio la opción de quedarse en el viejo sistema y seguir aportando al sistema de la ley 379, que era la ley principalmente para las personas que trabajaban en el Estado. Porque el sistema de la seguridad social, el EDSS, para el sector privado nunca realmente llegó No, y que era no muy llegó limitado. a avanzar. Era muy De hecho, se limitado. quebraron algunas Exacto, entonces por funciones. eso no llegó a avanzar. Pero para el tema del Estado, o sea, una persona que trabajaba en el Estado, previo a la entrada de la ley de seguridad social del 2001 y previo a las primeras cotizaciones del 2003, si esa persona estaba trabajando en ese momento, tenía los derechos adquiridos de la ley anterior. Y en ese sentido, esas personas tienen el privilegio de pensionarse con 20 años de labores cumplidas en el Estado. Y esos 20 años de labores cumplidas en el Estado y la edad de retiro, o 35 años de labores cumplidas en el Estado sin edad de retiro, porque la edad de retiro es 60 años, vuelvo y repito, esas personas hoy todavía mantienen ese mismo privilegio. Eso quiere decir que no perdieron el privilegio. Eso quiere decir que esas personas hoy que están cotizando a una administradora de fondos de pensiones, a una AFP, pueden pedirle a la Dirección de Información y Derechos de los Afiliados, que es la DIDA, puede solicitar que esa institución le empiece un proceso para poder pensionarse por el Estado. O sea que esas personas no perdieron ningún tipo de Perfecto. privilegio. Eso es importante que la gente lo sepa, porque es un tema de información y la gente desconoce Así es. temas tan importantes como ese. Y a mí me surgió una inquietud porque se hace mucho énfasis en el sistema formal, porque la manguera que más llena el tinaco es la del empleador. Nosotros estamos viendo... No, Patricia, la que más llena el tinaco es la, Es la de la el AFP, fondo de pero pensiones. sí. Bueno, pero claro, de- pero de las que... Porque el Así fondo de es. pensión administra y hace inversiones, bueno, sí, pero sí. del aporte. Del aporte, sí es. Resulta que nosotros estamos viendo cada día cómo crece el sector informal. En ese sentido, ante las realidades y siendo usted un superintendente joven con inquietudes, ¿usted considera que es momento de sentarnos y hacer un reajuste en nuestro sistema para que todos los dominicanos y dominicanas puedan tener una jubilación, una pensión digna, aún desde la informalidad? Sí, entiendo, esa es la respuesta corta es sí. Sí. Ahora tenemos que ver cómo adecuamos los sistemas a las realidades de nuestros países. República Dominicana no es el único país con informalidad. Por ejemplo, el caso de Colombia tiene alrededor de un 50% también de informalidad. Baja a países como Perú, tiene un 60% de informalidad, mayores a los nuestros. El caso de nosotros es que en los últimos 20 años la informalidad no es para un grupo de informales y para un grupo de formales. Es que la misma persona entra y sale de la formalidad. Entonces una persona que, y le pongo el ejemplo, y voy a responder tu pregunta, te lo prometo, pero te pongo un ejemplo de una persona que tiene hoy 30 años laborando, pero no tiene 30 años de aporte. Esa persona, usualmente esa persona tiene de esos 30 años solamente el 40%. Eso quiere decir, de cada 100 meses que estaba supuesto a aportar, solamente ha aportado 40 meses. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no ha podido acumular lo suficiente en el tinaco y por ende se va a quedar corto en lo que va a generar para sí mismo en su pensión. Y eso se debe a la informalidad. Entonces, por esa razón, hemos diseñado un capítulo nuevo que arranca este año, acaba de arrancar con una de las administradoras de fondos de pensiones, es que tú puedas aportar, no importa si tú tienes un empleador o no. Excelente. Y para poder acumular en esta cuenta, que se llama cuenta complementaria de pensiones, y en esta cuenta puedes acumular, no importa si si tienes un empleador o no. Ahora, obviamente, si tienes un empleador y estás trabajando como formal, tú tienes dos aportes, Claro. el tuyo y el del empleador. Si estás trabajando de manera informal o por cuenta propia, solamente tienes tu propio aporte. Entonces, también se limita la cantidad de aporte, pero no tienes que obligatoriamente estar asociado a un empleador para poder aportar. Y ahí también tiene algo muy interesante esta cuenta complementaria de pensiones, que
esas personas podrán retirar anticipadamente capital de esta cuenta siempre y cuando cumplan ciertas condiciones. Y ese retiro anticipado se debe a que esta cuenta es totalmente voluntaria. Francisco, perdóname, lo que tú quieres decir es que yo puedo hacer aportes adicionales de manera extraordinaria. Por ejemplo, yo quiero recibir más dinero y tengo la forma de aportar. Así es. Yo puedo hacerlo. Sí, inclusive... Y puedo sacarlo. Y puedes sacarlo. Eso es lo más importante. Como una modalidad de cuenta de ahorros. Porque paralela. siempre sí, es como una cuenta de ahorro, pero de muy largo plazo. Pero la pregunta es, ¿y cuál es la rentabilidad de eso? Igual. Es la misma, porque es administrada por la misma fondo de pensiones. O sea, es la misma administración y el mismo cuidado sobre lo que tiene que tener en la cuenta. Lo único es la facilidad de poder invertir en ella. La facilidad es que puedas hacerlo a través de cualquier mecanismo, hacia allá vamos, no todavía, pero porque acaba de nacer. La primera cuenta acaba de crearse ahora en enero. O sea, que las primeras cuentas que se han creado y la primera AFP que lo está ofreciendo fue ahora en enero de este año. Es algo que venimos trabajando desde el inicio que entramos en la superintendencia, porque la regulación que había que crear para poder modelar esto y también para que las administradoras puedan empezar a hacer las inversiones tecnológicas, de capacitación, para poder ofrecer este servicio, toma tiempo. Y por eso ha tomado un poquito de tiempo, pero la idea es la siguiente, que a través de esta cuenta tú puedas aportarle a ella la cuenta con cualquier mecanismo de pago que tengas uso en la República Dominicana. Tarjetas de crédito, de débito, aportes a cuenta, que puedas aportar con ella a través de mecanismos como las millas. O sea, que tú puedas acumular millas con un banco, con un supermercado y puedas decirle, dame esas millas y pónmelo en mi cuenta complementaria de pensiones. Que puedas ir a almorzar, a tomarte un trago o ir a comprar algo en una tienda y te digan, ¿quieres ponerle tantos pesos a tu cuenta de pensión? O sea, que con la misma tarjeta puedas, consumiendo, puedas aportarle. Que para los informales y para algunos que ellos, porque tenemos informales y tenemos personas que son independientes. Que los independientes... Y los no pudientes. Tenemos independientes que pagan impuestos, generan facturas y todo, pero no tienen una facilidad de acumular en un fondo de pensiones. Totalmente. Y este es el que viene a trabajar con este caso. Y, o sea, por ejemplo, un ejemplo que nosotros hemos mucho utilizado es que una persona que trabaja en estas plataformas de delivery, esas personas usualmente reciben unos ingresos no constantes, pero cuando tú le acumulas el ingreso al mes, tiene un ingreso bastante interesante. Y promedio, salarios promedio. Sin embargo, son personas que la gente lo ven como que son empleados informales. La realidad es que el mundo se ha ido abriendo a nuevas modalidades de empleo y se va a ir generando nuevas modalidades de empleo. Tenemos un grupo de muchachos que están haciendo programación desde sus propias casas y están ganando suficientes recursos para poder acumular dinero en su cuenta de pensión para su propio futuro, porque no van a poder trabajar toda la vida. No van a poder ser productivos toda la vida. Ya cuando tú estés en esa edad en la cual ya tú no eres productivo y que ya tú no puedes o no tengas la fuerza para seguir trabajando, entonces tienes que tener algo con qué poder sobrevivir y con qué poder llevar. Y esta parte del ahorro, para eso es que sirve este tipo de cuentas. Me parece sumamente interesante y qué bueno que esta primicia ha salido en este programa, sobre todo porque la realidad es que estamos cambiando y que los tiempos ameritan aperturas. Te voy a hacer una última pregunta antes de irnos a una pausa y tiene que ver con el tema de los retiros, porque así como todo cambia, la realidad también es que, por ejemplo, yo trabajo desde los 18 años. Si yo quisiera o me veo hoy sin un trabajo fijo, yo tengo un fondo acumulado, pero yo no califico ni en cotizaciones ni en edad. O suponiendo, tal vez sí tengo las cotizaciones, pero no la edad. ¿Existiría desde tu óptica la manera de avanzar un poquito más la regulación y que se pudiera retirar algunos de esos fondos o para uno cubrir? Porque también el desempleo es una realidad que debe de contemplarse, sobre todo ustedes que velan para el alma de esta norma. Bien, nosotros como regulador y supervisor no hacemos reglas, solamente las hacemos cumplir. Pero son amigos de los legisladores. Entonces, sí, tenemos un gran amigo acá. Entonces, no hacemos reglas, pero sí las hacemos cumplir. Ahora, es un despropósito tú poder pellicar un recurso que tienes acumulado para un futuro. Porque para eso tú deberías tener otros espacios de ahorro, ¿verdad?
Entonces, por eso es el diseño de esta cuenta complementaria, separada de la cuenta obligatoria. La obligatoria es para protegerte. La complementaria es para que tú puedas utilizarla con cierto criterio de largo plazo. Claro. Y obviamente pueden venir cosas como esa, como un desempleo, una emergencia médica, la educación de tus hijos, Claro. tu primera vivienda. Entonces, actualmente, y más adelante se va a ir reformando un poquito, pero actualmente tienes esos 3 componentes que puedes utilizar el dinero para de esa cuenta complementaria, que es totalmente voluntaria. Y de esa cuenta complementaria vas a poder retirar dinero para tu primera vivienda, para la educación de tus hijos. Inclusive la cuenta la vas a poder sacar a nombre de tus hijos. Porque desde que nace tu hijo dominicano tiene un número de cédula. Claro. Y ese puede ser el beneficiario de dicha cuenta desde el momento que nace. Entonces la idea es crear ese hábito de ahorro en las personas, de decir, mira, yo quizá no gano mucho dinero, pero como el ahorro crece sin yo tener que ponerle la mano, y crece porque la manguera más fuerte es la de la administración, entonces yo voy a poner un poquitico, y de aquí a 18 años ya tengo la educación de mis hijos superior. Francisco, pero eso es en el tema de los aportes voluntarios. Así es. ¿Verdad? Yo me imagino que Patricia lo que quería referirse era a los aportes normales. Claro. Acuérdate que había una gran campaña de la devolución de un 30% para los contribuyentes, que eso fue una guerra campal desde el Congreso Nacional, de un gran amigo que tenía, el amigo Botello, que Tenía, ¿no? que ya no está en el Congreso. No, bueno, un amigo que tenía en el Congreso Nacional, que no está en el Congreso. Pero yo creo que lo que la gente quisiera saber con relación a esos reclamos, si es viable. Realmente te pregunto a ti que sí sabes. Yo lo que digo es que es un despropósito. Y la viabilidad tenía que ver mucho con la liquidación de las inversiones. O sea, liquidar las inversiones en momentos no precisos o no en momentos oportunos, Claro. y todo el mundo al mismo tiempo, iba a generar Pudiese afectar una el caída sistema. en los precios. Entonces tú ibas a liquidar en el peor momento. ¿Me Existe entiendes? jurisprudencia en otros países. En otros Chile, países se Argentina, para- permite, sí, en Chile se permitió, y eso fue un despropósito, tuvieron que ¿Fue reformarla. favorable o desfavorable? Muy desfavorable para el sistema, igualmente en Perú, muy desfavorable para el sistema y para los propios ahorrantes. Ahora que las personas se dieron cuenta de que el dinero estaba, entonces han empezado a confiar más Claro. en el sistema, porque fueron y retiraron y vieron que el Claro. sistema, pero mucha gente fueron y retiraron el dinero y fueron y lo pusieron en el banco. Para ver si funcionaba. Y perdóname, Patricia, antes de irnos a la pausa, ¿cuánto es la rentabilidad ahora mismo? La rentabilidad histórica ha sido por encima de un 11% nominal, lo que quiere decir que acumulado en el tiempo le ha generado más del 50% de lo que tienen las personas acumulado en el dinero. O sea, que es mejor tenerlo en el Claro. fondo de Y pensiones que tenerlo en el certificado paga, y financiero. no paga impuestos. Yo cuando tenga 60 voy a buscar al superintendente. Se hablaba de una cuenta complementaria que pueden abrir los dominicanos para hacer aportes adicionales. Y me surgió una inquietud y quiero hacerle una pregunta en el aire para beneficio de todos los que están desde su casa conectados con nosotros. Esa cuenta que es nueva y que es una AFP solamente que ha iniciado, ¿pudiera yo abrir esa cuenta de un ahorro adicional independientemente de que no sea la AFP en la cual estoy cotizando? Así es, y no necesariamente tiene que haber estado en ninguna AFP previo tampoco. O sea, que puedes abrir una cuenta con estas cuentas complementarias que próximamente estarán habilitadas en casi todas las administradoras de fondos de pensiones, para no decir todas. Van a crear esta cuenta complementaria y la vas a poder abrir desde tu casa. No vas a tener que ir a ninguna oficina. Desde tu propio celular, de tu computadora, tableta, o sea que se puede abrir totalmente electrónica. La vas a poder fondear sin tener que ir a ninguna oficina, si ya tienes una cuenta bancaria, si tienes una tarjeta de crédito, eso se va a ir creando en el futuro. Vas a poder abrirla hasta dominicanos en el exterior, que la puedan abrir y crear cuentas para poder enviar parte de sus remesas para esa primera vivienda o para la educación de un sobrino, ahijado que tiene en la República Dominicana, porque la idea es que esto sirva de ahorro complementario para temas que están muy asociados a la vejez. Claro. Ya cuando estamos entrando en la vejez o en edad avanzada, tenemos que pensar en ciertas cosas que van a quitarnos recursos, pero que son importantes para el futuro de la familia. Esa primera vivienda y la educación de mis hijos son cosas que van muy asociadas
a un costo mayor en el futuro que hoy yo puedo ir mitigando con pocos recursos desde hoy. Y entonces esa es la razón por cual se ha creado esta cuenta, para tratar de vincular cosas de gastos en el futuro que te van a quitar gastos de tu pensión, claro, y que son cosas que pudiera ir mitigando desde ahora. Y me parece que es una forma de irse adaptando a los tiempos y a las necesidades de la sociedad. Así es. Francisco, hay un tema que la gente le gustaría saber, o mejor dicho, a mí me gustaría saber y entiendo que a la gente le gustaría saberlo. ¿Cuál es el principal negocio donde se invierten los fondos de las AFP? Mira, las administradoras de fondos de pensiones, como nacieron en el año 2003, en ese momento lo único que podían invertirse en ese momento eran en certificados de depósito en los bancos. Luego se abrió para que pudieran comprar títulos del Banco Central y títulos de Hacienda, dígase bonos del gobierno. Eso entonces se incrementó con un gran volumen. Luego en el año 2017, apenas en el año 2017, es que empiezan a crearse nuevos instrumentos de inversión que son a través de los fondos de inversiones. Y estos fondos de inversiones no es más que grupos de dinero juntos para invertir en cosas del sector privado. Dígase, energía, sector turístico, sector transporte o infraestructura. Por ejemplo, todas las carreteras de este país que están hoy en día en reparación o en construcción, la gran mayoría está financiada por la administradora de fondos de pensiones. Dígase que todos nosotros estamos invirtiendo en nuestra propia infraestructura. Exactamente. Estamos invirtiendo en nuestros propios hoteles. O sea que cada dominicano... ¿Hay proyectos hoteleros? Una gran cantidad de por proyectos ejemplo, hoteleros. ¿El más grande cuál es? Mira, yo no te lo puedo decir por tamaño, pero sí te puedo decir algunos emblemáticos. Quizás el proyecto más emblemático ahora en el este, que es un proyecto del turismo del gran lujo, se llama el St. Regis, es uno de los proyectos que está apalancado y en inversión por a través de los fondos de pensiones. Hay otros proyectos, vamos, de energía eólica. Casi todos los parques de energía eólica en el país son los dueños de los fondos de pensiones, son dueños de parte de los parques industriales o parques de zonas francas. Casi en gran mayoría ahora mismo están haciendo proyectos nuevos a través de los fondos de pensiones. Y tú tienes, perdóname Patricia, y tú tienes, para no salirnos del tema, y tú tienes quizás el porcentaje que tiene que ver con lo que son las inversiones en esos proyectos y claro, qué porcentaje y eso todo se está dejando en los certificados. Y todo eso está transparente en la página web de la Superintendencia de Pensiones. Eso es importante que se diga, para que la gente lo sepa. cipen.gov.do. Y en el enlace de estadísticas hay un mapa interactivo. Tenemos todas las estadísticas que están diseñadas totalmente abiertas y transparentes para que puedan ver cada dominicano afiliado al sistema, y aquellos que no están puedan ver en qué se invierte, qué tipo de proyectos se está invirtiendo, en qué valor. También se puede ver qué porcentaje de todo lo que está invertido está en títulos de Hacienda y Banco Central, en dólares y en pesos, a qué rendimiento están generando los últimos meses, desde la época que tú quieres verlo hasta la fecha, de los últimos 12 meses, que el rendimiento ha sido alrededor de un 10%, quizás el mejor rendimiento de todo lo que está dando rendimiento en República Dominicana, porque vuelvo y repito, es libre de impuestos. O sea que todo lo que crece en el Tinaco es libre de impuestos. Claro, pero precisamente cuando se abre el abanico de las inversiones para que en el Tinaco las administradoras puedan invertir, ahí es donde crece la inquietud del ciudadano. Y por supuesto, donde entra el rol principal de la superintendencia. Porque como ya nos vamos al sector privado, la superintendencia es un ente que vela por esas AFP y esa agua del Tinaco. ¿Qué marco regulatorio tiene la superintendencia sobre las aseguradoras? ¿Dónde pueden incidir ustedes? Porque, ok, tener toda la información, la transparencia, ya sé, la rentabilidad. Ahora, ¿y si esa AFP te dice, bueno, quebré? Mira, igualmente como tenemos las superintendencias de bancos, que es la que vela porque el dinero en los bancos se mantenga de manera transparente, de que la cuenta esté bien manejada, de que los bancos utilicen esos recursos de manera adecuada. De la misma manera, la Superintendencia de Pensiones vela porque las administradoras de fondos de pensiones cumplan con lo que dice la ley. La ley es la 8701, que es la ley de la Seguridad Social. Pero hay un sinnúmero de reglamentos y de normativas. En ese sinnúmero de reglamentos y normativas, le pongo por el ejemplo, es que en qué productos pueden invertir.
Y estos productos tienen que pasar por un gran sedazo. El sedazo es que la Comisión Clasificadora de Riesgo y Límites de Inversión está compuesta no solamente por la Superintendencia de Bancos, que la preside, pero está el Banco Central, está la Superintendencia de Bancos, está la Superintendencia del Mercado de Valores, está la Superintendencia de Seguros y está un representante de los afiliados sentado en la mesa. Entonces, cada instrumento que puede ser, que quiere decir, mira, yo quiero venderle esto a la administradora de fondos de pensiones, por favor, denme el permiso, tiene que pasar por acá. Otra cosa es que tiene que ser un instrumento de mercado. Quiere decir que tiene que estar en el mercado secundario, que quiere decir que tiene transparencia suficiente de que cualquier persona puede ver cómo se maneja, cómo está transando, qué precio, totalmente transparente. El mercado secundario es que crea esa transparencia del instrumento. Luego tienen que venir al sedazo de la comisión clasificadora para decir, aparte de yo vendérselo a todo el público, para la administradora de fondos de pensiones, como es más, tenemos que ser mucho más rigurosos, déjenme entonces permitirlo. Y eso quiere decir que tiene una calificación de riesgo de las mejores calificaciones de riesgo en el mercado para poder ser compradas por la administradora de fondos de pensiones. Dígase de triple B o más. Triple B es la calificación de riesgo de menor riesgo y mejor calificación. En adelante. Francisco, tú hablabas de la ley de seguridad social, la ley 8701, que tiene ya 24 años, que hay que modificarla, que tiene que ver con salud, tiene que ver con riesgo laboral, tiene que ver con pensiones. Sí. Según el superintendente de pensiones, ¿cuáles son los 3 puntos más importantes en esa ley? Y te lo digo ampliamente la pregunta a nivel de salud, a nivel de riesgo laboral y a nivel de pensiones. En pensiones yo creo que tú lo manejas muy bien, pero ¿qué tú recomendarías que se haga en esa ley que creo que el presidente de la República se comprometió a que ahora, como el Congreso Nacional está completamente dirigido por el PRM, es una gran responsabilidad del partido de gobierno y de los diputados y senadores del gobierno de que esa ley por fin sea modificada? ¿Cuáles puntos, Francisco, sugiere que se toquen ahora? Nosotros en la Superintendencia de Pensiones estamos enfocados en la parte de pensiones y no somos quienes proponemos cambios a la ley. Nosotros sí hemos tratado de evaluar cuáles son las mejores propuestas y estamos abiertos a que cualquier persona interesado, conocedor del tema, pueda decir, traten ustedes en la superintendencia de ver esta propuesta si mejora o no. En ese sentido, nosotros estamos evaluando todas las propuestas. Hemos adquirido un modelo de la Organización Internacional del Trabajo y en base a ese modelo lo hemos adecuado a las condiciones dominicanas y ahí podemos hacer ejercicios de laboratorio. Porque es muy cuesta arriba venir a hacer un ejercicio. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, no, de las cosas que hemos estado evaluando. La más importante que tú entiendes que el Congreso tiene que poner atención. Mira, es la parte que más hemos evaluado, y le comentaba anteriormente, era que una persona de cada 100 meses que está supuesto a haber cumplido con una cotización, solo está cumpliendo el 40% de las veces, 41% de las veces. Eso quiere decir 41 meses versus 100 que estaba supuesto a haber acumulado. Entonces, ¿qué cosas están pasando en el sistema laboral dominicano que no le permiten a las personas poder acumular los 100 meses, o por lo menos 80 o 70 meses de cada 100? Ese es algo que yo creo que deberíamos enfocarnos, que no tiene nada que ver quizás, o específicamente con la ley 8701. Sí tiene que ver con el mercado laboral. Ahora, con cosas de la ley, nosotros sí estamos enfocados entonces es que el aporte, para ponerle un ejemplo, el mejor sistema del mundo es el sistema holandés. El mejor sistema del mundo está medido por un índice que se llama el índice de Mercer, que toma muchísimos parámetros, pero lo ha categorizado ese como el mejor sistema. Ese sistema, para ponerle un ejemplo, el promedio de aporte es de 25% del salario. Nosotros hoy estamos aportando casi un 10. Entonces, ese es el mejor sistema del mundo, 25% de aporte. ¿A qué edad se retiran? En promedio a los 67 años de edad. Ese es el promedio de Holanda. Tú dices, bueno, pero en Holanda viven más que aquí. No, no es necesariamente así. Pero de todas maneras, esa es la edad en la cual las personas se retiran. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que trabaja desde los 20 años de edad
y se retira a los 67, ¿cuántos años de aporte puso? 47 años de aporte al 25% del salario, para tener Va a una recibir pensión una buena pensión. de un claro. 70% de su último salario. Que realmente es lo que se busca, una pensión digna que cubra por lo menos los costos de la vida, canasta básica y demás, que aquí es muy inestable, como es inestable el mercado laboral, y entonces con un aporte de menos de un 10%, pues es muy difícil que nosotros podamos retirarnos con una pensión que nos garantice ni siquiera los alimentos. Eso es un tema que ustedes como estadísticas pueden aportar al mercado laboral, más no así a la solución o a la incidencia del mismo. Lo que estamos tratando de hacer es que poner sobre la mesa esos casos, ¿no? Demostrarle a las personas que bien, una persona hoy con un aporte de 9.97, que la cuenta le cae 8.4, ¿verdad? Pero 9.97 de aporte por 30 años, más la rentabilidad que han tenido, le da una tasa de reemplazo por encima del 60% de su último salario, que le da para vivir cómodamente y muy bien, pero tiene que durar 30 años aportando. ¿Por qué no yo alegra los 30 años? Porque usualmente lo que están aportando es menos de 20. Ese es el tema. Francisco, y todavía no hemos llegado a los 30 años, porque el sistema no tiene ni siquiera Exacto. 23. Para no salirme del tema, la pregunta que te hice, yo creo que hay un punto neurálgico que tiene que trabajarse desde la Superintendencia de Pensiones, de la CISALRIL, desde el gobierno, del Congreso, que es el tema de que cuando una gente se pensiona, ya tiene 60 y pico de años. Pero lamentablemente en el sistema de salud o en el sistema de seguridad social que tenemos, no le dan seguro médico porque ya está viejo. O sea, ¿qué se pretende o si ustedes han contemplado alguna solución para que cuando una gente llegue a los 65, 67, 68 años, que ya no tenga ingreso de trabajo, pero las compañías de seguro lo sacan? Claro. Solamente hay una ARS que es SENASA que lo mantiene, pero eso hay que hacer algo. Y yo sé que ustedes dentro del sistema de pensiones tienen que contemplar la posibilidad que dentro de su programa de pensión también exista la cobertura de un seguro médico que lo proteja porque es cuando más lo necesita. Así es, y entendemos que y se ha ido trabajando en direcciones, como bien dice el SENASA, ya ha ido aportando o apoyando en esa parte y diseñando los mecanismos para que las personas en la edad avanzada y con un ingreso ya más limitado, porque no tiene el ingreso del aportante, que es el empleador, ¿verdad? Y no solamente tiene el ingreso personal, que es el ingreso en base a su propio ahorro, pueda también acceder a un sistema en conjunto, que es lo que te tumba la prima de riesgo, ¿verdad? La prima del seguro. Porque si no estamos todos juntos y yo estoy pagando seguro por sí solo, eso sale muy caro. Entonces, ellos te lo dan el seguro, pero una prima para una gente de 70, 80 años, no hay forma de pagar. O sea, la idea es mantener el mismo componente del seguro familiar de salud, extenderlo también para que pueda incluir los pensionados con un costo manejable. Y la idea de eso es seguir avanzando en eso haciendo los escenarios y manejando la parte monetaria bien, porque no hacemos de nada decir, bueno, sí, todo el mundo tiene seguro, pero después el seguro no cubre. O sea, no hacemos nada decir que sí, que lo puedes pagar, pero entonces lo único que te cubre es poco. Entonces, la realidad es que para que pueda mantenerse el mismo nivel de seguro que tienes previo, o sea, el seguro familiar de salud, que cubre bastante, poder mantenerse el mismo seguro hacia el tema de pensiones es un gran reto que tenemos todos por delante. Yo debo concluir, como ya se nos fue el tiempo, que después de darle seguimiento a Francisco Torres, porque para poder entrevistarlo tuve que empaparme bien del tema. A partir de este momento, Francisco, yo te debo decir que yo creo en el sistema de pensiones de la República Dominicana. Creo que los fondos que se están invirtiendo están siendo bien invertidos. Voy a sacar mi cuenta alternativa para mis hijos. Lógicamente, veo que hay diferentes niveles, el nivel del que no tiene nada, del que tiene un trabajador asalariado, del que puede invertir, del que es inversionista, y creo que ha sido muy explicativo lo que tú has dicho. Y de verdad que yo invito a todo el público a que le dé seguimiento a esas cuentas secundarias para que aseguren el bienestar para cuando estén ya más viejos y sobre todo de sus hijos para las universidades. Me gustó ese tema. Me toca despedir el programa, despedir al invitado y decirle que realmente la capacidad sobresale. Me siento tranquila de que nosotros tenemos un personal de la Superintendencia de Pensiones que vela por que ese tinaco que todos nosotros estamos llenando, pues pueda crecer como corresponde. Gracias nuevamente por estar aquí y a ustedes por la sintonía, esperándolos el próximo domingo.